Hola a todos, buenas tardes. Espero que les esté yendo bien con esta primera unidad. Como han podido ver, la intención de la primera unidad ha sido que ustedes reflexionen acerca de la importancia del concepto de comunicación. En la pregunta inicial que tenían para selección, que solamente ha respondido Viviana, ustedes podían mirar que habían varias alternativas. Es que algunos autores dicen que la comunicación es un proceso, otros dicen que la comunicación está asociada a competencia, otros hablan de la comunicación como una estrategia, otros hablan de la comunicación como un objetivo, otros hablan de medios de comunicación, herramientas de comunicación, técnicas de comunicación, y definitivamente saber quién tiene la razón o la verdad absoluta es complejo, porque la comunicación está en una dimensión interdisciplinar que está transversalmente penetrada por la psicología, por la sociología y por la antropología. Eso hace que nosotros podamos ver que el concepto de comunicación aplica, como les decía en un primer ejercicio, como competencia individual, como competencia del ser humano para codificar, decodificar, encodificar las diferentes representaciones y simbologías con las que él tiene contacto a lo largo de su vida y sus espacios y sus contextos. Adicionalmente, también es una competencia que se desarrolla en equipo o en las organizaciones. Hoy día se habla más de capacidad de equipo o de capacidad en organizaciones, y se dice que la comunicación también es una capacidad dinámica que la organización, a través de sus grupos de personas, es capaz de sinergizar para impulsar toda la operación y toda la dinámica organizacional como tal. Además de esto, podemos ver que la comunicación también es una plataforma que está influenciada por los medios de comunicación y que tiene un impacto cultural. Por eso es que los medios de comunicación tienen unos discursos y unos contenidos que están influenciando permanentemente nuestras realidades, nuestros conceptos como tal, y nuestras sociedades y nuestras culturas. Se dice que quien tiene el control de los medios de comunicación, quien tiene el control de la información, tiene el poder por eso. Y finalmente, entonces, podemos ver la comunicación como una realidad completa. Para los efectos nuestros, tenemos que asimilar la comunicación como un espacio interdisciplinar en el cual convergen algunos elementos que son importantes: emisor y receptor, los medios, los códigos, los mensajes, la garantía de la retroalimentación, el contexto en el que se da la comunicación y, por supuesto, el reconocimiento de los ruidos o las barreras organizacionales para mirar cómo se lleva a cabo este proceso de comunicación. Cuando nosotros traspolamos esos elementos del proceso comunicacional a la organización, entonces, como emisor y receptor, vamos a vislumbrar al actor organizacional, que va a estar representado por los directivos, por todos los administrativos, por toda la gente que trabaja, y especialmente por los colaboradores internos. Desde el punto de vista de la maestría que ustedes están haciendo, es muy importante porque está asociado justamente con el capital humano, con el talento humano que ustedes van a tener la responsabilidad de conducir. Luego, entonces, tendríamos que mirar un poco que el código que usualmente en el proceso está asignado como alfanumérico, para el caso de las organizaciones, ese código va a estar representado en todo lo que es la filosofía de gestión, misión, visión, valores, en todo lo que tiene que ver con el código asociado al contenido gráfico de la organización, que va a estar representado en un logo, en un eslogan, en unos colores corporativos y todos aquellos códigos o normas que la organización
se haya establecido para poder trabajar el comportamiento organizacional y la cultura organizacional, de manera que estos puedan estar alineados y armonizar el clima organizacional. Amén de esto, entonces tendríamos un siguiente elemento que van a ser los mensajes. Y en la organización los mensajes son de diferentes tipos. Tenemos mensajes informativos para informar o para dar instrucciones. Tenemos mensajes para motivar al personal, para incentivar. También tenemos mensajes para generar articulación y fortalecer la colaboración entre los miembros del equipo, y tenemos mensajes persuasivos para impulsar la toma de decisiones y la adherencia a ciertas políticas y estrategias de la organización. Entonces hay diferentes tipos de mensajes en el contexto interno. Hacia el externo, la organización emite una serie de mensajes que también van a tener una visibilidad persuasiva, sobre todo para que los usuarios o clientes se adhieran, los grupos de interés se adhieran a la naturaleza organizacional y a los productos y servicios que esta brinda. Más allá de eso, entonces, luego, habiendo considerado actores, códigos y mensajes, tendremos que considerar los medios de comunicación con los cuales vamos a trabajar el proceso en la organización. Y estos medios van a diferenciarse cuando sean hacia lo interno y hacia lo externo. Los medios tienen que ser muy bien seleccionados porque ellos son la garantía de la retroalimentación de la comunicación en una organización. Se dice que hay medios impresos, medios orales, medios audiovisuales, medios de apoyo de nuevas tecnologías y medios de imagen. Además de los medios, luego vamos a tener que verificar cuáles son los indicadores de efectividad o garantes de la retroalimentación o la retroacción, porque es muy común que algunos mensajes no tengan retroalimentación, pero también es muy común que en las organizaciones queramos que exista una retroalimentación, una retroacción, y no se dé adecuadamente este paso. Es posible que eso suceda porque no haya estado bien definido el mensaje, o también por efectos de las barreras de comunicación. Y esas barreras de comunicación pueden estar asociadas a barreras semánticas, a barreras de haberse explicado el contenido del mensaje, a barreras de codificación, encodificación y decodificación, lo que implicaría saber los significados, ¿verdad?, de aquellas estructuras con las que nos estamos comunicando. También adicionalmente podríamos tener una barrera de dominio de lengua. Esto ocurre mucho cuando estamos trabajando en organizaciones que están en diferentes espacios y que están trabajando con diferentes códigos lingüísticos, sedes que están con habla hispana y sedes que están en lengua anglosajona. Por supuesto, tienen algunos desencuentros cuando tienen que trabajar de manera coordinada en este espacio. También tenemos algunas barreras asociadas al aspecto de los seres humanos, de sus preferencias sexuales. También tenemos desencuentros asociados a la religión y a diferentes aspectos que tienen que ver con la naturaleza humana per se. Y más allá de todo esto, también tenemos que mirar todo lo que es el contexto en el cual se desarrolla la comunicación y cómo esta comunicación puede tener un mejor gradiente de intimidad, cómo nosotros podemos hacer que la comunicación se dé en un momento oportuno, que la comunicación se esté dando en el espacio que posibilita pues el acercamiento, y son cosas de las que tenemos que garantizar. Entonces no es tan fácil desarrollar un concepto de comunicación, no hay un concepto único válido, así que no importa cuál haya sido la respuesta, lo importante es que pensemos todas las posibilidades que tenemos para construir una adecuada estrategia de comunicación para nuestra organización. Seguimos conversando.